Vamos por comienzo, se siguen uniendo algunos compañeros, pero bueno, doy atento a que la unidad es bastante larga. Comienzo ya con la unidad número 7, que es imposición sobre el patrimonio y a la circulación de riquezas, ¿sí? Que está dentro de la unidad 7 del plan de finanzas públicas, ¿sí? Bueno, comienzo, si no tienen alguna inquietud, alguna duda antes de comenzar, ¿nos quieren preguntar algo? Profe. Bueno, la unidad número 7 plantea, en la clase pasada habíamos visto la imposición sobre la renta o sobre los ingresos, como era la capacidad del Estado de imponer algún tipo de contribución a los habitantes, digamos, y entonces va grabando diferentes hechos imponibles, o sea, busca detraer o sacar riqueza de los particulares y va buscando diferentes causas económicas o hechos imponibles de donde pueda detraer parte de la riqueza a los efectos que los ciudadanos, que son los que generan la riqueza, contribuyan al sostenimiento del Estado, ¿sí? ¿Y qué es el Estado? Lo que habíamos estudiado en las unidades iniciales, que era esta creación humana o esta figura humana que presta servicios que el mercado no lo puede prestar, que está jurídicamente organizada, obviamente, que hay leyes, constituciones y demás actos administrativos públicos que tienen un carácter obligatorio, obviamente, para los habitantes de un determinado territorio y que se someten, obviamente, porque yo si soy un residente del país y me imponen un impuesto, yo tengo que pagarlo, y si no, me sacan parte de mi patrimonio, o inclusive, dependiendo de los montos, y si es muy agravado, puedo ir preso, digamos, por deber y no pagar, o tratar de evadir, ¿sí? O utilizar cualquier herramienta, como la elusión también tributaria que ustedes dieron, ¿sí? En este caso vamos a ver la imposición sobre el patrimonio, o sea, el Estado va a ver a aquellas personas que tengan patrimonio. Usted el concepto de patrimonio lo entienden, ¿sí? Que es el conjunto de derechos y también de obligaciones que posee una persona, cuantificado en un valor, obviamente, ¿sí? Entonces el Estado se va a tratar de apropiar o parte de ese patrimonio, tratar de grabar para que esta persona propietaria o dueña o titular del patrimonio contribuya, digamos, por la riqueza o los bienes que tiene en el país o en el extranjero, sería. En el caso de la imposición sobre el patrimonio o el impuesto sobre el patrimonio, es un impuesto anual, ¿sí? Y tiene carácter periódico, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los años, no es que yo por tener un bien o una riqueza pago una sola vez o es un pago único. Generalmente todos los años se determina la base imponible, que es el valor de esa riqueza, que lo vamos a ver, y yo tengo que tributar una alicuota, ¿sí? Donde el impuesto, digamos, o la imposición tiene ciertas características propias, ¿sí? Aparte de pagar el impuesto a la renta o a los ingresos o a los beneficios, como vimos en la clase pasada, o algún beneficio ocasional, también tengo que pagar por el patrimonio que tengo, ¿sí? Graba el monto de los activos, obviamente, y entiéndase activo como un conjunto de cosas, ¿sí? Cosas que son tangibles, que se ven, ¿sí? Que perduran con su uso, y también un conjunto de derechos, que serían los intangibles o el conjunto de activos que no se pueden tocar, pero que tienen valor de reventa, se amortizan, se desactivan al patrimonio del contribuyente o del titular, y por lo tanto tiene esa característica, digamos. Y en el caso de cómo sea la imposición, permite deducir las deudas, que sería el concepto de patrimonio neto. ¿Sí? O sea, yo al activo le resto el pasivo o al conjunto de cosas y derechos le resto las obligaciones, y me quedaría el concepto de patrimonio neto a tributar. Pero eso requiere también del análisis de cada ley, digamos, de imposición al patrimonio. Ustedes saben que por el principio de legalidad, cada impuesto que se interpone a los contribuyentes tiene que salir por ley, ¿sí? No puede ser por otra forma, o sea, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, o en el caso de la provincia por la legislatura provincial, y determinar estas cuestiones, ¿sí? Determinar cuál es el hecho imponible, el hecho económico imponible, en este caso va a ser el patrimonio, va a determinar cuáles van a ser los sujetos pasivos, cuál va a ser la base imponible, cuál es la alicuota, si tiene exenciones,
¿sí? Si tiene algún tratamiento diferenciado y demás, y eso va a dar, digamos, el concepto del impuesto, digamos, si es un impuesto directo, indirecto, ¿sí? Si es periódico o no, o es de pago único y demás, o sea, va a determinar las características. Y en el caso de este impuesto o esta imposición al patrimonio por parte del Estado, se da generalmente a los que poseen o ostentan un patrimonio, que son las personas físicas, y como habíamos hablado, nosotros también en la Argentina tenemos la figura de las sucesiones indivisas, ¿sí? Que cuando un titular fallece, ese conjunto de derechos y obligaciones que tenía el titular hasta que llegue el juicio sucesorio, que es un juicio universal, los herederos, los legatarios, o la figura que se adopte, pueden administrar esos fondos, digamos, hasta llegar a la sucesión, que es un proceso, obviamente, que tiene su tiempo. ¿Sí? Una vez que se llega a la sucesión, sí, se reparte el patrimonio ahí en cabeza de cada heredero, legatario o veedor, en el caso que sea necesario un veedor, administra ya los fondos y ahí administra a nombre propio, entonces él es el que tributa. Pero hasta que suceda eso, en esa etapa de transición, está la figura de la sucesión indivisa, ¿sí? Que es una figura creada, digamos, dentro del derecho tributario argentino y de varios países. ¿Sí? Entonces, esta imposición al patrimonio va a tener un carácter anual y periódico, o sea, todos los años se va a cobrar sobre la riqueza que yo tengo a una fecha determinada. En la Argentina, por ejemplo, es al 31 del 12, o sea, el conjunto de bienes que yo tengo al 31 del 12, grava, obviamente, depende del concepto de qué tipo de ley tributaria sobre el patrimonio sea. Puede ser el concepto de patrimonio bruto o patrimonio neto. El patrimonio bruto sería gravarías del activo, ¿sí? El conjunto de derechos y cosas, ¿sí? O de bienes y cosas, de bienes y derechos. Y también está el concepto del patrimonio neto, que permita deducir las deudas o las cargas que tenga el mantenimiento de ese patrimonio, ¿sí? Que me permita deducir, y ahí sí va a tener un carácter personal. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado las teorías de imposición? Bueno, la teoría de la fuente tomaba la fuente periódica y sin permitir esto, digamos, pero la teoría del incremento patrimonial, ¿sí? Del patrimonio, el incremento del patrimonio neto más consumo, sí tomaba, ya permitía estas deducciones. Eso depende otra vez de cada legislación, de cada país que adopte y que considera patrimonio, y eso va a estar dentro de la ley tributaria. Vamos, nosotros siempre, como yo le comento, nosotros estudiamos desde la finanza pública, o sea, desde la postura del Estado, ¿sí? Como un recurso por parte del Estado, y cómo va a financiar esos gastos, ¿sí? Que habíamos dicho al comienzo. Y yo generalmente lo repito mucho porque es la base, digamos, o es la premisa que tiene la finanza pública y la contabilidad pública en sí. Entonces, esta imposición se da siempre por un proceso histórico, y eso también lo vuelvo a repetir, porque ustedes cuando lean Villegas, que en este caso yo preparé esta clase con Villegas, eso también quiero hacer una aclaración, me pareció más actualizado Villegas que Harach, que Dino Harach, que son los dos libros obligatorios o la bibliografía obligatoria. Me pareció que Villegas, en el capítulo, creo que puso ahí en el aula virtual, capítulo 9 o 10, habla sobre la ley, inclusive hasta la última modificación ahora se dio en el 2019, y Dino Jara está un poco más desactualizado, digamos, y más teniendo en cuenta en la Argentina que siempre hay modificaciones en los impuestos o en las imposiciones. Yo tomé Villegas para armar la clase de hoy y la unidad, y bueno, y también las diapositivas. ¿Sí? Entonces el Estado se plantea en esto, bueno, voy a grabar la imposición, o sea, voy a generar una imposición al patrimonio. Obviamente esto se dio por una imposición, por un proceso histórico. Antes se grababa la renta de la tierra, digamos, después fue evolucionando hasta llegar en el año 91 a la ley sobre el impuesto sobre los bienes personales, digamos. Pero todo eso también fue un proceso que se fue modificando varios año a año, fueron cambiando el concepto y demás, hasta llegar a esta última ley, que si bien nació como una ley transitoria que iba a durar 9 periodos, hasta el día de hoy hay prórrogas automáticas. O sea, el año 91 tenía que durar hasta el año 2000 y tenía un carácter de una ley de emergencia al efecto de financiar la seguridad social. Y bueno, Argentina nuevamente se prorrogó y hasta el día de hoy la última prórroga, creo que el año fue ahora en el 2019, y sigue prorrogado.
Yo en el aula virtual igual puse las leyes de la biblioteca de la FIP, que ahí figura lo que está derogado, ¿no? Está actualizado. Y tanto la ley de bienes personales como la ley de ganancia mínima presunta, o a la transferencia también de bienes inmuebles también siguen vigentes. Así que, pero yo siempre, como medio de consulta, siempre pongo las páginas oficiales, entonces cualquier actualización se carga en el momento, que también ustedes tendrían que ir leyendo. Entonces el Estado se plantea esto sobre la imposición a la renta. Bueno, ¿qué grabo sobre la renta? Y acá hay diferentes posturas que fueron tomando diferentes estados modernos con la necesidad de grabar la renta o la riqueza de un sujeto pasivo. Ser como parte integrante del impuesto a la renta, o sea, el impuesto a las ganancias, o sea, que yo cuando declare el impuesto a las ganancias, como habíamos visto en la clase pasada, donde yo determino qué es la ganancia, el rédito, el beneficio, ¿sí? O la utilidad que tiene una determinada persona por cualquier tipo de fuente, también yo considero el patrimonio dentro del mismo impuesto. Por ejemplo, en Suecia tienen ese sistema, donde es un solo impuesto, por decirlo así, ¿sí? Donde yo liquido el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia, y en el mismo también ya liquido el activo, el pasivo, el patrimonio neto que yo tengo. La Argentina, como todo, siempre yo digo, es un mix, es un poco de todo. Y bueno, no sé si alguna vez ustedes vieron ya la aplicación eh, del sistema, o sea, el sistema integrado de ganancia y bienes personales de la FIP, si alguna vez tuvieron la suerte de ver, entrar, no sé si la suerte, pero si vieron alguna vez la aplicación que está que se entra con clave fiscal, tienen conocimiento, maneja alguno. Sí, ¿no? Bueno, no hay No, nadie. profe. Bueno, en la Argentina hay una aplicación, yo lo hago generalmente, pues liquido lo mío y también de otros clientes. Y en la Argentina, si bien el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a las ganancias son dos impuestos diferentes, están vinculados. Si lo que yo declaro en ganancia está vinculado a lo que yo voy a declarar en bienes personales, digamos. Sí, generalmente los vencimientos también corren, son impuestos anuales, los vencimientos corren muy, muy cercanos, digamos. Y obviamente son dos impuestos diferentes, dos leyes diferentes, con dos alícuotas diferentes, y graban dos hechos económicos diferentes. Uno graba la renta o las ganancias y el otro graba el patrimonio. Pero acá en la Argentina está así. El Estado, digamos, como comenté recién, en este caso estaría en el mismo impuesto, o el impuesto a la renta, yo declararía y grabaría también el impuesto al patrimonio. Después, otra postura es que sea una forma totalmente independiente del impuesto a la renta. Nosotros en Argentina tenemos una forma independiente, ¿sí? Pero en realidad sería la tercera, es un complemento. La forma independiente, por ejemplo, tienen en Uruguay. Si en Uruguay directamente es un impuesto, el impuesto sobre la riqueza o el patrimonio, y otro impuesto es el impuesto sobre las ganancias, digamos, ¿sí? No están vinculados, digamos, en su estructura. Y por último, estaría como una forma separada, pero actuando como un complemento, que es como el caso argentino y es de la mayoría de los países, ¿sí? Porque la información que surge tanto de la riqueza como de la ganancia tiene un vínculo, ¿sí? Porque la riqueza o el patrimonio que yo tengo es el que genera la ganancia, ¿sí? Si yo tengo inmuebles, que sería impuesto al patrimonio, esos inmuebles me generan alquileres, que es ganancias. ¿Sí? Si yo tengo una empresa, el activo empresarial sería el patrimonio, pero eso me genera utilidades o beneficios empresariales. Lo mismo, si yo tengo títulos, acciones, bonos o lo que fuera, eso sería el impuesto al patrimonio o a la riqueza, pero eso me genera intereses, dividendos, comisiones o cualquier otro tipo de beneficio que también estaría vinculado. Por eso es como que un concepto está asociado siempre al otro, tanto la imposición a la renta como la imposición al patrimonio. O el patrimonio es la fuente generadora de la renta, por decirlo de una forma, ¿sí? Excepto en el único caso sería en el trabajo personal, sí, que la fuente generadora soy yo o es la persona que trabaja, digamos. Entonces ahí no se podría considerar una cosa o un derecho, sino que es mi trabajo personal el que me genera una renta. Entonces, a partir de esto, entonces hay tres conceptos: que sea parte integrante del impuesto a la renta, por esto yo le acabo de explicar, por el vínculo que tiene, que sea una forma totalmente independiente, o como la mayoría de los países, si bien está separado y son dos impuestos diferentes como la Argentina,
hay un complemento o está relacionado un impuesto al otro, por esto es lo que le acabo de explicar. ¿Sí? Entre patrimonio y ganancia o patrimonio y renta hay un concepto, digamos, hay una unión económica, por decirlo de una forma. También otra cosa que se tiene que plantear el Estado al momento de tratar de imponer la renta es, imponer, perdón, el patrimonio, o imponer o hacer una carga sobre el patrimonio es, bueno, ¿cuáles son los sujetos pasibles del impuesto? En este caso, la única persona o la concepción es que tienen que ser personas físicas, o como yo le expliqué, o las sucesiones indivisas, y acá sí el tema de la residencia tiene poco que ver, digamos, lo que importa es más dónde están los bienes, ¿sí? Por ejemplo, si son personas residentes o no, también es un concepto que va a estar en la ley y nosotros lo vamos a ir mirando, pero lo que importa más que son los bienes que están, por ejemplo, dentro del país. No importa que sea una persona que resida o no del país. Si está el bien dentro del país, debe tributar. Y si yo soy un residente del país, también tengo que tributar por los bienes que tengo acá y por los bienes que tengo en el exterior. Todo eso obviamente lo tiene que definir la ley, ¿sí? Y dentro de eso tiene que haber, usted estudiaron y tiene que haber varios principios de igualdad, economicidad, ¿sí? O sea, tiene que cumplirse un par de cuestiones y principalmente en este caso lo que tiene que tratar de no, como grava el patrimonio, lo que tiene que tratar el impuesto de no ser regresivo, o sea, que el impuesto o la carga tributaria de esa riqueza que yo tengo lleve a que yo pierda la riqueza o el patrimonio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un inmueble y me cobran muchos impuestos, yo voy a llegar a un momento que voy a vender el inmueble o lo voy a perder porque no puedo pagar la carga tributaria que tiene tener ese inmueble o ese patrimonio. ¿Sí? Entonces todas esas cosas debe de dirimir o ver el Estado que hace. Después otra cuestión que tiene que ver es el hecho imponible, o sea, cuál es el hecho o la parte de riqueza el hecho generador de riqueza que yo como Estado pueda grabar. En este caso es muy sencillo, es la posesión de un patrimonio neto o puede ser un patrimonio bruto, ¿sí? De ahí depende el concepto que adopte cada país. ¿Sí? Si es un concepto de patrimonio bruto, yo voy a grabar los activos de una persona, ¿sí? Todo el conjunto de derechos que tenga, ¿sí? Activo corriente, no corriente, o sea, yo grabo eso. Si tomo el concepto del patrimonio neto, sí yo grabaría el activo, que es la riqueza, el patrimonio o el conjunto de cosas y derechos, y le permitiría deducir aquellas obligaciones o gastos que están asociados a esa riqueza, al mantenimiento de esa riqueza. ¿Sí? Porque lo que yo tengo que buscar es que la riqueza siempre se mantenga, ¿sí? Que genere renta para el impuesto a la ganancia y se mantenga, digamos. ¿Sí? O sea, entonces el Estado tiene que aplicar una alícuota que sea progresiva y no regresiva, ¿sí? Que permita al contribuyente aportar al fisco, pero que no vaya en detrimento del patrimonio, así que cada vez no tenga menos patrimonio, porque va a llegar un momento que no va a tener nada y no va a tributar más el impuesto. Y después la base imponible es la cuantificación de ese activo menos el pasivo o la cuantificación del activo en el caso si es un concepto de patrimonio bruto. Y vuelvo a lo mismo, ahí el Estado también o las leyes impositivas deben establecer cómo cuantificar. Ustedes saben y estudiaron las resoluciones técnicas que hay normas de evaluación de cada uno, ¿sí? ¿Cuánto toma un título y valor? ¿Sí? ¿Tomo valor de plaza, valor corriente, costo histórico más mejoras? ¿Qué tomo? Si tomo, por ejemplo, el caso de los inmuebles, la evaluación fiscal o el valor de compra, o el que sea menor o el que sea mayor, ¿sí? O sea, la legislación en ese caso, a los efectos de cuantificar esta riqueza o este patrimonio del contribuyente, tiene que ser preciso también en de decir, esto integra el patrimonio que vas a tributar el impuesto al patrimonio o la imposición al patrimonio, y así se cuantifica, o esto es lo que yo te permito cuantificar. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones tienen que estar dentro de las leyes tributarias a los efectos que el Estado logre la imposición o logre cobrar ese impuesto a los efectos de su sostenimiento, digamos, a los efectos de cubrir sus gastos, por esta capacidad o este poder de imperio o esta potestad de traer riqueza a través de tributos, que son las grandes fuentes de financiamiento de todos los estados, no solamente los estados como los nuestros subdesarrollados, sino también generalmente los estados llamados desarrollados también tienen una carga tributaria no elevada, pero pesada, digamos. ¿Sí? O cobran estos tipos de impuestos también al patrimonio, a la renta, a la transferencia. ¿Sí? No se crean que acá en la Argentina inventamos algo. Generalmente nosotros
o lo copiamos o lo adaptamos, ¿sí? Y en el caso de este impuesto al patrimonio viene ya de la época de los romanos, donde, bueno, se le cobraban a los señores, digamos, por las tierras que tenían, y a partir de ahí fueron evolucionando, llegar al día de hoy, que hay estados modernos, ¿sí? Con sistemas democráticos y republicanos, donde el impuesto con un nombre o con el otro sigue grabando la riqueza o el patrimonio, ¿sí? Que eso también está en Villegas o está en Dino Harat, si lo quieren leer, explica toda la evolución histórica de cómo se llegó al impuesto o a la imposición del patrimonio. Bueno, vamos al ordenamiento argentino, ¿sí? El ordenamiento argentino establece dos leyes, digamos. En realidad hay más que graban el patrimonio, pero yo parto de estas dos y después vamos a ir viendo las otras, como por ejemplo el de la circulación de riqueza o la transferencia onerosa de inmuebles y de riqueza también está grabada, pero eso, en ese caso sería la transferencia, cuando yo vendo, ¿sí? un inmueble o compro en su caso, también me graba el cuando yo veo mi patrimonio parte de mi activo. Pero eso lo vamos a ver más porque en realidad eso no tiene un carácter periódico, sí como estas dos leyes que están acá. ¿Sí? Tienen más un carácter único solamente cuando hay una transferencia y se perfecciona con un boleto de compraventa o con una escritura y demás. Y no, cualquier contribuyente no lo hace en carácter permanente. Entonces eso lo dejo para el final. Ahora vamos a hablar dentro de las dos leyes que sí tienen un carácter periódico, personal, ¿sí? Son impuestos directos porque no pueden ser trasladados por el contribuyente, ¿sí? Graban el patrimonio del titular, ¿sí? Uno es en el año 91, que es la ley 23966, que es el impuesto sobre los bienes personales, y en este caso es un impuesto sobre el patrimonio bruto, o sea, toma el concepto de patrimonio bruto, no neto, para personas físicas y sucesiones indivisas, ¿sí? Y después tenemos en el año 98, o sea, 7 años después, una ley que es la 25063. Ustedes cuando entren a la ley que yo les dejé en el aula virtual van a ver que habla de 10.000 leyes. Son esas leyes ómnibus o leyes colectivas que les decían, que en realidad es una ley que hay el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, o sea, modificaciones al valor agregado a la ganancia y demás. Busquen un poquito más abajo, habla sobre el impuesto a las ganancias mínima y presunta. Y ustedes me van a decir, estamos hablando de impuesto de imposición al patrimonio, no a la ganancia. Si bien tiene ese nombre, que parece que graba la ganancia o la renta, en realidad está grabando el activo o el patrimonio. Pero en este caso es el activo empresarial, ¿sí? Es un impuesto a los activos empresariales en el país y en el exterior. ¿Sí? Sería el capital empresarial o los activos que tienen las empresas, obviamente que tienen un objeto social y comercial o industrial o lo que fuera para generar renta. Entonces esta ley que como Villegas lo nombra, dice que confunde con el nombre o es medio confuso el nombre, en realidad es un impuesto sobre el patrimonio, sobre los activos, en este caso de las empresas, ¿sí? O de las sociedades o empresas unipersonales o cualquier forma asociativa o empresarial, ¿sí? Estos serían los dos marcos legales. Entonces tenemos como impuestos periódicos, anuales, que graban el patrimonio, ¿sí? Y bien diferenciados. Uno grava el patrimonio bruto de personas físicas y sucesiones indivisas, y el otro grava el de empresas, ¿sí? Y las empresas pueden ser o sociedades o emprendimientos o empresas unipersonales también. ¿Sí? Sería lo que sería categoría tercero del impuesto a la ganancia. Así que hablamos la clase pasada que habían 3 categorías y yo le comentaba que la tercera categoría graba el sujeto empresa, o sea, lo que es empresa, con cualquier forma asociativa o cualquier formato que adopte, inclusive no necesariamente una sociedad, puede ser una unipersonal, ¿sí? Un emprendimiento unipersonal, perfectamente también cae como empresa y debe tributar categoría 3 del impuesto a la ganancia, y en este caso también debería tributar el impuesto a la ganancia mínima presunta. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo igual. Lo bueno de este impuesto se puede tomar como pago a cuenta del impuesto a la ganancia. Así que, como que se compensa un poco, pero bueno. Bueno, vamos al impuesto sobre los bienes personales, que la ley 23 era 23.966. ¿Sí?
Acuérdense, vuelvo a aclarar que yo siempre veo desde el punto de vista, nosotros vemos las finanzas públicas, ustedes después en impuesto 1 y 2 van a ir viendo cada uno de los impuestos desde el aspecto tributario, o sea, desde el contribuyente y ustedes como contadores de futuros contribuyentes, ¿sí? En este caso, esto les serviría si ustedes trabajan en el Estado y deban, digamos, hacer una planificación de los recursos del Estado. Disculpen un ratito. Bueno, el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto que tiene una vigencia, en realidad se creó como un impuesto de emergencia, ¿sí? Lo que buscaban en la época del 91, no sé si ustedes son muy jóvenes, bueno, yo tenía también 11 años, 10 años, pero bueno, era la época del Carlos Saúl Menem, ¿sí? Eh, Era un gobierno que no sé si ustedes tienen conocimiento, estudiaron algo, por ahí las personas que vivieron en esa época. Viene de una etapa de hiperinflación de Alfonsín. Alfonsín en el año 89, 6 meses antes de culminar su gobierno, en mayo exactamente, tendría que haber terminado en diciembre, ya hace un pacto, que es el famoso Pacto de Olivos, con Menem, que ya era el presidente electo en ese momento, y le entrega el poder 6 meses antes. Lo que hace Menem a través de un ministro de Economía que era Domingo Cavallo, muy conocido, lo que hace, crean un plan de convertibilidad y aplican, digamos, normas liberales, ¿sí? Dentro del país, ¿sí? Que es el famoso consenso de Washington, ¿sí? Es un poquito para dar un marco histórico para que ustedes entiendan. ¿Qué hace esto? Lo que hace es, primero es dolarizar la economía, saca el austral que estaba en esa época y crea una moneda nueva que es el peso, que es el peso que tenemos hasta el día de hoy, y establece que cada peso va a estar respaldado por $1 en el Banco Central como de resguardo, o sea, cada peso era $1 o cada dólar era un peso, y aplica varias medidas, ¿sí? Y entre esos, de las medidas, en realidad el impuesto existía ya con otro nombre, grabado otras cuestiones, pero crea este impuesto que es el impuesto a los bienes personales, por eso todo este marco, ¿cómo era? Este marco histórico, ¿sí? Para que ustedes entiendan. ¿Sí? Entonces crea este impuesto y establece como un carácter de emergencia. ¿Sí? Imagínense en el año 91, hiperinflación, todo este tema, ley de convertibilidad, $1, un peso, y grava el patrimonio de los contribuyentes. ¿Sí? Y le da un carácter de emergencia, dice, tenemos que financiar gran parte del gasto, digamos, que vamos a tener, obviamente. Todas estas medidas tienen un costo para el Estado, y entonces se crea un impuesto que se puso como de emergencia, o sea, o transitorio, no permanente, por 9 periodos fiscales, o sea, 9 años, porque el impuesto tiene un carácter anual. Hasta el día de hoy, casi 30 años después, 30 años, se van a cumplir 30 años, se sigue prorrogando el impuesto. O sea, llega el plazo y se vuelve a prorrogar 5 años, 10 años, se prorrogan. ¿Sí? La última prórroga creo fue en el 2019, que otra vez se volvió a prorrogar por otro tiempo. ¿Sí? Entonces está dentro de los impuestos ya permanentes del Estado. ¿Sí? Villegas plantea esto y dice, no, ya es un impuesto permanente. Atento a que tuvo tantas prórrogas sucesivas, este impuesto transitorio de emergencia, se considera ya parte y como que se va a seguir prorrogando. ¿Sí? El impuesto a las ganancias, ustedes también saben que del año 73 fue un impuesto transitorio y hasta el día de hoy está. Y mire que ese impuesto va a cumplir 50 años. ¿Sí? Su base territorial obviamente es en todo el territorio nacional, o sea, por los residentes, por los bienes que tienen el país en el extranjero, y si no los extranjeros que tienen bienes en el país, o sea, tienen una base territorial, y recae sobre los bienes existentes al 31 del 12, ¿sí? Los diferentes bajas y altas durante el ejercicio, ¿sí? No entraría sino lo que yo tengo, el patrimonio declarado y justificado al 31 del 12. Esa es la fecha de corte de este impuesto. ¿Sí? Tiene carácter anual, yo al 31 del 12 corto, y los bienes que tengo a esa fecha
tributan este impuesto o recaen sobre el hecho imponible de este impuesto y por lo tanto yo soy un sujeto pasivo y debo tributar una tasa, una alícuota. ¿Sí? La característica de este impuesto, primero que es un impuesto global. ¿Qué es un impuesto global? Que recae sobre todos los bienes, no hay como una distinción de tipos de bienes, si bien hay algunas exenciones y demás, pero el principio general sería, ¿se acuerdan cuando impuesto a la ganancia también hablamos de renta global, que era cuando cualquier ganancia de cualquier fuente? Bueno, esto es lo mismo, pero en el concepto de patrimonio. Cualquier tipo de cosa, de derecho que sea patrimonial o que sea parte de mi riqueza, yo como contribuyente que yo tenga, al 31 del 12. ¿Sí? Ese sería el concepto de global o del impuesto global. Por otro lado, es un impuesto periódico. ¿Qué significa? No es que yo pago una vez los bienes que tengo al 31 del 12 y yo ya estoy exento o ya no debo tributar o ya cumplí mi obligación tributaria por el patrimonio que tengo. No, todos los 31 del 12 se renuevan. O sea, yo todos los bienes personales, ¿sí? Habla de bienes personales porque son bienes de un titular, de una persona, ¿sí? Que yo tengo al 31 del 12, tengo que volver a declarar y en el caso que hubo movimiento, demostrar las altas y bajas que tuve y volver a tributar el año siguiente, ¿sí? Lo que tiene el impuesto sí que me establece un mínimo no imponible. Si yo no supero un monto, no debo tributar, y si supero ese monto, sí debo tributar. Entonces figura como un monto exento, ¿sí? O un mínimo exento. En la Argentina el día de hoy es de 3 millones de pesos, de acuerdo a la última modificación, que fue el año pasado, que en pandemia establecieron, o fue en el... Sí, no, el año pasado en el 19, no me acuerdo, que establecieron 3 millones de pesos. Entonces, si yo tengo un patrimonio menor a 3 millones de pesos, no debo tributar nada. No soy un sujeto pasivo del impuesto. Si tengo más de 3 millones, sí tributo por el excedente. ¿Sí? Entonces funciona más que un mínimo, es un tope exento. ¿Sí? Yo llego hasta ahí, si supero pago, si no supero no pago nada. ¿Sí? Por más que tenga riquezas domiciliadas en el país al 31 del 12 y todo lo demás. Y otra vez es carácter personal, ¿sí? Recae sobre el titular de los bienes. Por lo tanto, es un impuesto directo. ¿Qué es un impuesto directo? Aquel impuesto que soporta el contribuyente y no puede ser trasladado hacia un tercero como si son los impuestos al consumo, como el IVA, ingresos brutos y demás, que si yo traslado al consumidor final de esos bienes y servicios, en este caso yo lo tengo que soportar, no lo puedo trasladar. Y por ahí leí también hoy Villegas, o creo que en Dino Jara estaba, que él plantea que es directo porque sí, no se puede trasladar, recae sobre el titular, pero también tiene una naturaleza de indirecto, así como que, pero más asociado a la ganancia mínima presunta, que es la parte del activo empresarial. Pero bueno, nosotros vamos a tomarlo como un impuesto directo. Yo considero que, por lo menos para mí, es un impuesto directo, porque recae sobre el titular, como el impuesto a las ganancias o a la renta, también que un impuesto directo, donde yo no puedo trasladar ese costo impositivo, sino que ya lo tengo que soportar yo con mis ganancias, mis utilidades, mis réditos, y en el caso de no tener ganancias de rédito con mi patrimonio, tengo que soportar esa carga del Estado o esa imposición del Estado. ¿Sí? Entonces, es de carácter global, porque incluye todas las rentas, es de carácter periódico, porque todos los periodos se renuevan, o sea, debo abonar todos los periodos, no es que se cancela con el pago y se extingue la deuda por el patrimonio que ostento o que tengo. Y por otro lado, es de carácter personal, recae sobre una persona física, ¿sí? Un titular, ¿sí? O que tiene la tutela, en su caso, pero siempre una persona física, o es parte de un condominio, ¿sí? También la sociedad conyugal entra, que eso también lo vamos a hablar. Inclusive si hay menores a cargo o menores bajo mi tutela que tienen patrimonio, también recae el impuesto. ¿Sí? Yo como padre o que ejerzo la patria potestad tengo que declararlo. ¿Sí? Entonces grava de carácter personal todo el tipo de riqueza, tanto mía como también la deuda por sí, ustedes saben que hay una figura del responsable por deuda ajena, sería. Deuda propia y deuda ajena. Por deuda ajena sería en este caso que yo sea un administrador, un tutor, ¿sí? Que también respondo yo por esa deuda como administrador o como tutor. Después vamos a, bueno, sí, siguiendo dentro del impuesto a los bienes personales,
el hecho imponible, o sea, el hecho o cómo se exterioriza el hecho económico que lleva a que yo tribute en el caso de mi patrimonio. Y aquí hay varios aspectos, ¿sí? Y como yo la clase pasada le había preguntado si ya tenían algo de conocimiento de las leyes tributarias, bueno, esta diapositiva ya la armé con un lenguaje un poco más técnico, así ustedes también de a poco ya se van interiorizando tanto para impuestos como para finanzas, ¿sí? De este lenguaje, ¿sí? Yo por lo menos requiero siempre que utilicen el lenguaje técnico, van a ser contadores y que tienen que ir manejando, y yo también en las clases trato de utilizar el lenguaje técnico, que es lo que corresponde, ¿sí? Entonces, tenemos varios aspectos, entre estos tenemos el aspecto material, ¿sí? Que es, o sea, ¿qué lleva que yo deba tributar o qué riquezas materiales lleva o qué hecho económico material lleva a que yo tribute, digamos, este impuesto? En este caso es la posesión de un patrimonio bruto. Acuérdense de un concepto de patrimonio bruto, o sea, serían los activos conformados por los bienes personales de una persona física o de una sucesión indivisa, ¿sí? Que es el sujeto del impuesto, ¿sí? Entonces, poseer, ¿sí? Un patrimonio bruto, obviamente, porque no me permite en este caso deducir las deudas, los gastos, conformados por mis bienes personales, ¿sí? Bienes personales integra tanto los bienes que yo lo utilizo para vivir, como mi casa habitación, una casa quinta, un auto que tengo, como también bienes que yo tenga para inversión, títulos, valores, empresas, ¿sí? O sea, entraría todo el conjunto de bienes personales, ¿sí? Que son de propiedad o de posesión de una persona. Yo tengo una inversión en un condominio o en un fondo de inversión, y bueno, también entraría, ¿sí? El aspecto temporal, ¿sí? Son los bienes existentes, lo que yo le expliqué al 31 del 12 o de diciembre de cada año, que es la conclusión del año calendario, ¿sí? No necesariamente el año fiscal es igual al año calendario, ¿sí? O el ejercicio económico financiero generalmente no es, puede o no coincidir con el año calendario, ¿sí? Lo que le comentaba también en la clase pasada, que el año calendario es del 1 de diciembre, el 1 de enero al 31 de diciembre. En este caso, este impuesto sí toma este año calendario a los efectos de determinar los bienes que yo tengo existentes en mi patrimonio dentro de ese año, ¿sí? Pero no necesariamente puede coincidir, ¿sí? Dijimos que un ejercicio económico financiero, por ejemplo, de las empresas puede ser de junio a junio y sigue siendo anual porque cumple los 12 meses del año. Puede ser de julio a julio, de agosto a agosto, ¿sí? En este caso coincide con el año calendario. Por otro lado, tenemos el aspecto personal, ¿sí? O sea, sobre la persona o sobre el sujeto que recae. En este caso son personas físicas y sucesiones indivisas radicadas o domiciliadas en el país por los bienes situados en el país y en el extranjero, ¿sí? O sea, yo voy a tributar este impuesto sobre el patrimonio o sobre mi patrimonio, sobre los activos que tengo, por los bienes que tengo dentro del país, ¿sí? Domiciliados, ¿sí? Tengo un auto acá, tengo una casa acá, ¿sí? Lo que tenga acá, pero también voy a tributar por aquellos bienes o aquellos activos que yo tenga en el extranjero, yo siendo un ciudadano radicado o domiciliado acá, siendo un argentino que vive acá o un extranjero que estoy domiciliado o radicado acá, ¿sí? Y en el caso de sucesiones indivisas radicadas en el extranjero, por los bienes situados en el país, ¿sí? O sea, los residentes y las sucesiones que están en el extranjero tributan este impuesto por los bienes que tengan dentro del país, no por los bienes que tengan en el extranjero, ¿sí? Si son del extranjero, sino por los bienes que están dentro del país, domiciliados, ¿sí? O escriturados, van a tributar, ¿sí? En síntesis, yo argentino o yo viviendo en la Argentina, si soy un extranjero, debo tributar por todos mis bienes o todo el patrimonio que tengo en el país y en el extranjero. Y las sucesiones indivisas, las personas que están en el extranjero, tributan por los bienes que tienen dentro de nuestro país, ¿sí? Que están los bienes acá. Yo tengo una nave o una aeronave, un avión con matrícula argentina y yo vivo en Estados Unidos, bueno, yo tributo por ese avión acá, ¿sí? Porque está registrado dentro de la Argentina. Tengo un departamento, tributo por ese departamento que está en la Argentina, por más que yo sea sueco, sea norteamericano, sea, ¿sí? Y después el espacio
o sea, el aspecto espacial que tiene es el territorio de la nación, ¿sí? O sea, un aspecto espacial que también se le da a los tributos, ¿sí? Que Profe, esto es lo que se busca. Sí, una consulta. La vez pasada yo le había preguntado también eso de que si, por ejemplo, un argentino que viva afuera y tenga un departamento acá que lo está alquilando. O sea, sería que el sí. impuesto a la ganancia sí eh, se tributaría, digamos, en el país donde está esa persona y el de bienes personales es el que se tributa acá. O sea, Sí, sería así en este caso. ¿Por qué? Porque en el impuesto a la ganancia, si bien habla de residentes o radicados, la fuente generadora tiene que estar asociada, digamos, a la residencia o a la del domicilio. En el caso de esto, es bien teoría de la fuente. Esto aplica ¿en dónde está el bien, digamos? en dónde está el bien exactamente. Y otra vez es extensivo porque si vos sos argentino o estás domiciliado en la Argentina y obviamente pagás impuestos a las ganancias, pagás, seguro que pagás mínima presunta, pagás bienes personales, te incorporan el caso de bienes personales en el extranjero. ¿Sí? O sea, ahí el aspecto, digamos, espacial en realidad sale del territorio argentino, porque te toman el domicilio. ¿Sí? Y en el caso de este impuesto toma aquellos bienes que están dentro del país por más que vos seas extranjero. ¿Sí? O sea, no estés domiciliado en Argentina, no seas argentino y demás. ¿Sí? Por eso yo hice la aclaración. Aparte, acordate también que en otros países existen los mismos impuestos, ¿sí? Muy parecidos con otros nombres, pero yo, por ejemplo, el caso tuyo, yo estoy en Estados Unidos y allá también tengo impuesto a la renta, impuesto al patrimonio y demás. Y hay varios convenios de reciprocidad. Si uno paga, se toma ya como pago a cuenta en el otro país y demás. Que acá yo también lo voy a aclarar, ahora puse en la diapositiva. ¿Sí? Que hay este convenio de reciprocidad, porque obviamente lo que se busca es que no haya una doble imposición, que un contribuyente pague dos veces por el mismo hecho imponible. En este caso, yo tengo un departamento en Argentina y vivo en Estados Unidos. Que yo no pague en Estados Unidos por ser residente de Estados Unidos un impuesto al patrimonio por bien en el extranjero y pague en la Argentina por tener un bien en el país, por más que no esté en el país. O sea, funciona así. Entonces, y eso yo le explicaba a la clase pasada, hay como convenios, no con todos los países, pero gran parte de los países tienen estos convenios tributarios de reciprocidad, se llama. Tipo, si yo no le cobro, vos no le cobres. ¿Sí? Si yo ya le cobro, vos tomales como un pago a cuenta en tu país. O algo así. ¿Sí? Que ustedes lo van a estudiar mejor en impuestos, digamos. ¿Sí? No sé si quedó claro, Sí, digamos. sí, profe. Sí. Se entendió. Después están los sujetos, ¿sí? Obviamente acá, generalmente el concepto siempre se pone el concepto del sujeto pasivo, quién debe pagar, pero yo puse acá el sujeto activo, y en este caso es el fisco nacional. En el caso de todos los impuestos es del fisco nacional, en este caso la FIP, que es el órgano recaudador. Ese es el sujeto activo del impuesto, ¿sí? O sea, el que va a recaudar o el que tiene la obligación de recaudar y si no recauda tiene todas las herramientas, ¿sí? Por la ley de procedimiento administrativo y las leyes tributarias de cobrarme por la vía coercitiva o la vía de la fuerza, ¿sí? Ustedes saben que si yo no pago igual me lo cobran y si no me ejecutan y si no me embargan y si no me inhiben y si no me prohíben y si no me... ¿sí? Hay diferentes herramientas que posee el Estado para hacer efectivo eh, esos recursos que son del Estado. ¿Sí? Inclusive se acuerdan cuando habíamos visto la unidad uno o 1, que hablamos del Estado que como una facultad del jefe de gabinete de ministros de hacer recaudar las rentas del Estado. O sea, él tiene la obligación de hacer recaudar lo que se considera renta del Estado. Y en este caso se consideraría una renta, ¿sí? Por este impuesto. Obviamente que el jefe de gabinete delega en un órgano técnico o en un órgano recaudador, que en este caso es la FIP, ¿sí? Y este órgano se va a encargar de todos los procedimientos, tanto de recaudación, percepción, o si no el cobro compulsivo, que sería cuando yo no lo pago voluntariamente, vía fuerza me lo cobran igual, ¿sí? Bueno, dentro de los sujetos pasivos, obviamente, personas físicas y sucesiones indivisas. Yo puse ahí, o sea, se entiende ya que domiciliadas o radicadas en el país, sí, y también las domiciliadas en el extranjero, ¿sí?
o sea, serían personas físicas y situaciones indivisas, radicadas y domiciliadas en Argentina y también domiciliadas en el extranjero, tributan por los bienes, obviamente, que están en el país, que es lo que recién hablamos. Después están los que yo también le comentaba, que eran los responsables por deuda ajena, que son los padres, los tutores, ¿sí? Si no es el padre, por ahí los tutores tienen la tutela de determinadas personas, que obviamente en este caso tienen un patrimonio. También deben tributar esos responsables, esas personas físicas, como responsables por deuda ajena, ¿sí? Por el patrimonio del hijo, ¿sí? O el patrimonio de la tutela, que si tiene la tutela de algún, yo qué sé, de alguna persona o de algo, también tributan. Después está el caso de los condominios. Ustedes saben, los condominios son cuando un conjunto de personas, digamos, tienen un bien en particular, ¿sí? El claro ejemplo de un condominio es un edificio, ¿sí? Es un condominio. Hay condominios de diferente naturaleza. En este caso, un condominio de un inmueble, ¿sí? En donde yo comparto gastos, o sea, yo tengo una parte de la propiedad, ¿sí? Es un edificio de 10 departamentos. Yo tengo un departamento, y yo soy propietario de ese departamento y comparto gastos comunes con el resto del condominio o de los suscriptores del condominio, ¿sí? Que compartimos los gastos de despensa, de mantenimiento de la cochera, de la pileta, el ascensor, todo qué sé, ¿sí? Entonces yo tributo, en este caso por el condominio, por la parte que me corresponde, ¿sí? Como obviamente titular de un condominio, de una parte de ese condominio. Después también hay un tema que a mí me pareció muy, muy puntual y la verdad que ahí nos damos cuenta que la evolución que tuvieron también las leyes tributarias, porque la ley anterior, que era el año 91, no muy lejos de acá, digamos, hace 30 años, planteaba que en la sociedad conyugal el marido o el esposo debía tributar este impuesto, o sea, debía tributar sus bienes propios y debía tributar también los bienes gananciales, o sea, los bienes de la sociedad conyugal, él y no la mujer. Excepto en 3 casos había que la mujer o la esposa obtenga, o sea, compruebe, obviamente, que haya obtenido esos bienes por el ejercicio de su profesión, oficio y demás. Creo que otro que lo había heredado y demás, y eran 3 situaciones. ¿Y qué más eran? No, justo no lo recuerdo. Debía caer en cabeza del marido eso, o sea, la mujer solamente iba a tributar por los bienes propios a los que obtuvo antes de estar casadas. Todos los bienes que hubiese comprado o adquirido con el esposo en la sociedad conyugal lo tributaba y lo declaraba el marido como propios. Excepto estos casos le había contado que ella compruebe que esos bienes han sido adquiridos a través de su trabajo, por oficio, profesión y demás. A partir de ahí, la ley 26618 establece, ustedes saben que la Argentina es ley y el matrimonio igualitario, donde establecen en un concepto general, digamos, el matrimonio o la sociedad conyugal entre personas del mismo sexo. O sea, pueden ser 2 mujeres, 2 hombres, o 2 personas, digamos, en realidad no hombres y mujeres, porque hoy en día hay una percepción de género mucho más amplia que hombre y mujer. Pero 2 personas, digamos, que no sean esposo y esposa, por decirlo así. Entonces la ley ahí también se tuvo que adaptar y modificar, ¿sí? Y ahí a partir de la aplicación de esta ley pone que en el caso del impuesto sobre los bienes personales o este impuesto sobre el patrimonio, cada cónyuge debe aportar de acuerdo a lo que contribuyó, digamos, que es lo más lógico, digamos. ¿Sí? Que cada cónyuge debe, no está queriendo decir que es 50 y 50, pero debe aportar, digamos, o declarar como patrimonio todos los bienes propios que obviamente los tenía o poseía, o todo el patrimonio que tenía antes de casarse. Y también dentro de la sociedad conyugal, todo lo que con su oficio, profesión, o haya recibido en cualquier otro título, no necesariamente oneroso, también gratuito, y obviamente se justifique que él haya generado o le corresponden a él. ¿Sí? Entonces ahí como que la ley equiparó en realidad y es la verdadera capacidad contributiva también, que cada uno contribuya por lo que corresponde. En este caso, como estamos hablando de patrimonio,
que aporte de acuerdo al patrimonio que efectivamente es suyo, ¿sí? Y dentro de una sociedad conyugal que se dividan de acuerdo a lo que cada uno aporta o lo que cada uno genera, o en el peor de los casos un 50 y 50, ¿sí? Si se quieren mucho, es 50 y 50. ¿Sí? Entonces, los sujetos pasivos son todos estos que están dentro del impuesto. Obviamente, vuelvo a lo mismo, nosotros estamos viendo de lo que la ley determina como sujeto a los efectos de obtener o de recaudar la renta, digamos, a través de la imposición al patrimonio, ¿sí? Cómo el Estado ve la forma de financiarse con la riqueza o el patrimonio de los contribuyentes. De hecho, vamos a la base imponible. La base imponible son que integra, digamos, y la cuantificación, el monto de la base, ¿sí? Los bienes primero son situados en el país. Esto la ley, yo la leí, es muy, muy clara, digamos, en el aspecto a ver qué son bienes. Y directamente lo que le explicaba hoy, que tiene la teoría de la fuente, que es bienes situados en el país. O sea, todo lo que sean bienes, digamos, ¿sí? Es decir, el concepto de renta global, o sea, todo lo que se considera patrimonio que esté situado en el país. Y establece como tres sentidos o tres aspectos. Uno, del lugar, que esté domiciliado, que esté anclado, que esté estacionado, que esté puesto dentro del territorio argentino, ¿sí? Dentro del país. Otro, el registro, o sea, que esté registrado dentro del país. Por ejemplo, una aeronave, como yo di, un bote, una embarcación, por darle un ejemplo, ¿sí? Yo el bote o el yate mío lo tengo en Punta del Este, ¿sí? Pero tiene patente o matrícula argentina. Entonces se considera que es un bien situado en el país, ¿sí? O una aeronave, yo tengo un avión, pero mi avión está, no sé, en San Pablo o está en Miami. Si tiene matrícula argentina, por el registro se considera un bien que está en el país. Y también de acuerdo al sujeto, que esta habla más de los bienes muebles que integran también el conjunto de patrimonio, ¿sí? En este caso también tiene un criterio muy, muy amplio de renta global, que no solamente los bienes, digamos, como los bienes inmuebles, sino también lo que está dentro del inmueble, ¿sí? Serían todos los bienes muebles, también se declaran y se pagan, digamos, este impuesto al patrimonio. O sea, se considera parte del patrimonio de los bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? Los bienes muebles, por ejemplo, del hogar. ¿Sí? Yo tengo una casa y yo declaro la casa, habitación como inmueble, y declaro los bienes del hogar. ¿Sí? Y esto, como usted no lo crean, es así. ¿Sí? Yo tengo los bienes del hogar, también yo declaro los bienes que tengo, un monto determinado, y todos los años la FIP me determina un monto mínimo. Yo creo que este año que yo declaré el año pasado era, creo que 56.000 pesos. O sea, yo no puedo decir que los bienes de mi hogar, tele, mesa, silla más, son menores a 56.000 pesos. ¿Sí? O algo así. Busca como un mínimo también de declarar. Obviamente para poder declarar mucho más y obviamente si supero los 3 millones con el conjunto de bienes debo tributar. Y también la ley en el caso de los bienes situados en el exterior y obviamente en el caso de los bienes situados en el exterior son los residentes o radicados en el país que también tributan por los bienes en el exterior, enumera. Yo cité algunos, no todos, pero para que ustedes tengan una noción y la ley también es muy taxativa o muy expresa en decir a ver qué son bienes si en el exterior. Inmuebles, obviamente, naves, aeronaves, automotores, derechos reales, ¿sí? Bienes muebles, semovientes. Semovientes son animales vivos, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un caballo de carrera en Brasil, ¿sí? Tengo que pagar en la Argentina por ese caballo de carrera, ese semoviente. O yo tengo ganado, no sé, en otro país, en Uruguay, ¿sí? O en Paraguay. Debo tributar también por esos semovientes, digamos eso. Después, títulos, acciones, debentures, créditos. ¿Sí? Lo que yo le comentaba, o sea, en realidad es bien el concepto de renta global y todo lo que se considera activo, ¿sí? Ustedes saben el activo porque lo estudiaron ya en contabilidad, vieron el activo corriente, no corriente, el activo que tenemos caja de banco, viene de cambio, bueno, todo lo que es el activo, pero en este caso de la persona, entraría todo, activo corriente, no corriente, sean inversiones, sea lo que fuera, entraría como parte del patrimonio bruto, ¿sí? Y después, en el caso de los extranjeros que tengan bien en el país, bueno,
se aplica a los bienes situados en el país, ¿sí? En este caso por lugar, ¿sí? Pues se encuentran asentados o estacionados o afincados dentro del país. Entonces para los extranjeros sería eso. La alicuota, bueno, acá la alicuota hay un tema porque se modificó ahora, hace poco, creo que fue en el 2019 por un decreto, sí, está en el decreto 99 del 2019, que se cambiaron un par de cuestiones. Antes la alicuota iba del 0,5 al 1,5. Vieron que no es tanto, por esto que yo le explicaba, que para los efectos de que el impuesto no sea regresivo, ¿sí? Que yo no grave al patrimonio y termine matando o exterminando el patrimonio, que es el que genera el hecho imponible o genera la riqueza para pagar el impuesto, y tiene una proporción. Imagínense que el impuesto a la ganancia va del 9 al 35, ¿sí? Esto va desde al día de hoy del 0,70 al 2,25. Igual para personas que tienen mucho patrimonio o el 2,25 de un inmueble que yo tengo es plata, digamos, es un valor grande. O si yo tengo muchas inversiones más, es mucho dinero, digamos. Entonces depende si están radicados, o sea, la alicuota depende si están radicados o no en el país. Generalmente las alicuotas más altas, como la 2,25, son por los bienes que yo tengo en el extranjero. ¿Por qué? Porque el legislador, al sancionar la ley, creo yo que hará merituado, hará evaluado decir si esta persona tiene bien en el extranjero porque puede pagar más. Y ese es el concepto que yo le explicaba a través de capacidad contributiva, que es como la regla madre de todos los impuestos de los estados modernos, digamos, que se mide por capacidad contributiva. El que más tiene, más contribuye, y generalmente son alicuotas progresivas. ¿Se acuerdan que también habíamos visto esto de alicuotas proporcionales y alicuotas progresivas? La proporcional es un monto fijo, es el 10% para todos. Vos tenés más patrimonio, al ser el 10% es un monto mayor. Y después están las tasas progresivas. ¿Qué significa? Que la tasa también se va incrementando a medida que tenga mayor capacidad contributiva. Este caso sería una tasa progresiva, ¿sí? Porque las personas que tendrían menos patrimonio o patrimonios en el país pagan una tasa inferior, ¿sí? Que va desde el 0,70%, y los que tienen mayor capacidad contributiva pagan una tasa mayor, que llega hasta el 2,25. Si ustedes entran en la ley, hay una tablita que va diciendo, bueno, de 0 a 3 millones no tributa nada. De 3 millones a 10 millones es una tasa. De 10 así y más de 18 es otra tasa, ¿sí? O sea, establece bien una escala, y eso establece bien la progresividad del impuesto. Que esto que yo lo que acabo de explicar, que es la capacidad, la famosa capacidad contributiva, ¿sí? Como principio de la igualdad tributaria, ¿sí? Del que más tiene, más contribuye al sostenimiento del Estado. ¿Sí? Después tiene también un mínimo no imponible, que es, eso yo le explicaba, que es un monto exento. Al día de hoy también por este decreto son 3 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Y creo que se tiene que ir actualizando cada tanto tiempo. Al día de hoy sigue siendo 3 millones de pesos. ¿Qué significa? Que si yo tengo bienes situados en el país o en el extranjero que no superen los 3 millones de pesos, no tributo el impuesto. Por eso funciona como un monto exento, ¿sí? Y en el caso de superar los 3 millones, hay una escala también, ¿sí? De 3 millones a tanto, de tanto a tanto, y yo sobre el excedente voy pagando la tasa determinada, ¿sí? Entonces, hasta 3 millones yo no pago, y lo que supero, voy pagando esos excedentes una tasa determinada por una escala determinada, ¿sí? Y lo bueno de este impuesto también es que los pagos a cuenta que yo haya hecho en el exterior suman, digamos. ¿Qué significa? Yo liquido el impuesto en la Argentina, por ejemplo, yo soy un argentino y en Estados Unidos me aplican esta misma ley, que yo tengo un bien domiciliado en Estados Unidos y aplican como esta. Si bien yo no soy residente, pero el bien está domiciliado y yo tengo que tributar. Entonces el impuesto a esto, yo siendo argentino de acá, tributo por los bienes que están acá y los que están en el extranjero. Entonces yo ese departamento que tengo en Estados Unidos y pagué el impuesto allá por el impuesto al patrimonio en Estados Unidos que me cobraron, basado también en el concepto del domicilio o del lugar, yo ese pago puedo tomar ya como un pago a cuenta del impuesto en la Argentina. Y esto es lo que yo le comentaba de esta reciprocidad que hay, o lo que se busca es que no haya esta doble imposición dentro del mismo concepto, porque ese departamento que yo tengo, por ejemplo, en Estados Unidos, está siendo grabado dos veces, uno por el fisco estadounidense y otro por el fisco argentino,
pero el hecho imponible es el mismo, que es la riqueza o la posesión de ese bien inmueble, en este caso. ¿Sí? Y lo mismo pasa así con los aviones, con las embarcaciones, también pasa con las inversiones que yo tengo en otros países. Si yo tengo un fondo de comer, un fondo común de inversión, tengo un fideicomiso, tengo un plazo fijo, ¿sí? Me cobran allá y también me cobran acá. Entonces, lo que se busca es esto, ¿sí? Y en este impuesto, en ese caso, toma ese concepto de evitar una doble imposición. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Venimos bien? ¿Vengo hablando mucho? Sí, profe, vamos bien. Bueno, dale. Dale. Acuérdense que a mí no me molesta que corten, pregunten, digan, ¿sí? Bueno, vamos a las exenciones. Obviamente la ley establece exenciones. Ustedes también habrán estudiado en impuestos que hay exenciones que son de carácter objetivo y otras son subjetivos. O sea, objetivo es que grava un objeto de generación de renta del patrimonio. Y subjetivo es que exentúa a sujetos directamente. Por ejemplo, las cooperativas, las ONG están afuera del impuesto. No porque el hecho imponible, no porque no tengan patrimonio, sino porque las personas, ¿sí? O física, jurídica, por una determinación también de la ley, no lo considera o no quieren que tributen por una cuestión de igualdad o de consideración y demás. ¿Sí? Yo acá le puse, en este caso son todas objetivas, ¿sí? Porque no hay una cooperativa, esa sería subjetiva, así está un poquito mezclado. Primero los bienes de misiones diplomáticas y consulares. ¿Qué significa? Los bienes que, por ejemplo, yo tengo el consulado de España en la Argentina. Si yo voy al principio, diría, por esos bienes que están domiciliados en Argentina debería tributar. ¿Sí? Pero se considera que la embajada, y ustedes saben, estos son territorios de cada país, entonces hay un dilema, entonces la ley siempre acentúa lo que es misiones diplomáticas y consulares, porque cada embajada se rige por su legislación y demás. Y lo mismo también las delegaciones de misiones diplomáticas nuestras en otros países, digamos. Y los bienes obviamente están afectados al cónsul, a su familia y a todo lo demás. Después también las cuentas de capitalización y cuentas individuales correspondientes a planes de retiro privado. Ustedes saben que existen planes o sea, que yo puedo pagar mi jubilación. No sé si se acuerdan ustedes, la AFJP, allá en su tiempo, la época de la Rúa también. ¿Sí? Año 2001, 2002, 2003, que yo tenía la opción de aportar al régimen previsional estatal, como es ahora, que es obligatorio así, o podía aportar a una empresa, que era una administración de jubilaciones y pensiones. Yo aportaba y capitalizaba, era como que yo ponía en un plazo fijo, ponía en una cuenta mía, y el día de mañana yo me quería jubilar y ellos me iban dando parte de mi plata, ¿sí? Funcionaba algo así. La ley, como se dio en ese contexto, acuérdense que salió en el año 91 y en esa época existía las AFJP o las administradores de fondos y pensiones, o también estipulaba que ese dinero guardado que yo tenía para mi jubilación o para mi retiro no entraba como parte de mi patrimonio y por lo tanto no debía tributar el impuesto. Después también las cuotas sociales de la cooperativa, ¿sí? Yo era un cooperativista y la cuota que yo daba a la cooperativa donde yo integraba, tampoco, para que obviamente la cooperativa preste su servicio, no se consideraba, digamos, como parte de mi patrimonio. Por más que yo sea un asociado cooperativa y eso es un derecho que yo tengo y un derecho de riqueza, de patrimonio, de plata, digamos, que tengo dentro de la cooperativa. También sacó los bienes inmateriales, ¿sí? Software, derecho de autor y demás. Los inmuebles rurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente caen sobre la ganancia mínima y presunta los que son rurales, ¿sí? Que también lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Títulos, bonos y valores emitidos por los estados, ya sean nacionales, provinciales o municipales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los títulos, bonos o los diferentes tipos de deuda, ¿sí? Porque acuérdense que el Estado coloca deuda a través de este instrumento, ¿sí? O emite y los coloca, los vende en los mercados de valores a los efectos de obtener financiamiento. Tampoco esos títulos que yo, por ejemplo, yo voy y compro un título
yo qué sé, de la provincia de Buenos Aires. Para mí es una inversión. Para la provincia de Buenos Aires es una forma de captar financiamiento, ¿sí? Bueno, ese título que yo compro como persona física o sucesión indivisa, radicado domiciliar en el país, tampoco se tomaba como parte de mi patrimonio, lo podía sacar, ¿sí? Excluir de la base imponible. Y después los depósitos de instituciones comprendidas dentro de la ley de entidades financieras, que serían bancos, financieras y demás. Los depósitos de estas instituciones financieras comprendidas en la ley también no se consideraban dentro del concepto de patrimonio y por lo tanto podían ser excluidos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Este igual es un análisis de la ley 23.966, nosotros siempre viendo el punto de vista de la imposición por parte del Estado y qué cuestiones el Estado debe ameritar o ver a los efectos de imponer, digamos, esta imposición, obviamente de carácter obligatorio, a los contribuyentes. ¿Cómo venimos hasta ahí? Yo vengo un poco rápido porque la unidad es larga y bueno, y hay que darla en 2 días. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a otro impuesto que se acuerda que vimos, que era el impuesto sobre la ganancia mínima presunta, que era la ley 25.063. Yo hago un corte igual de 1 minuto para tomar agua y seguimos con esta ley, ¿sí? Bueno, profe. Bueno. Gracias por la espera, bueno, seguimos. Entonces vamos al impuesto a la ganancia mínima presunta. Si bien este nombre no está muy asociado a lo que recae el tributo, que es la renta potencial empresaria, ¿sí? Y entendiéndose la renta empresaria como el patrimonio empresarial o el patrimonio afectado a las actividades empresariales, ¿sí? Y siempre se entiende como empresa que tiene un fin de lucro, ¿sí? Sea industrial, comercial, agropecuaria, minera o cualquier, siempre la estructura o la forma empresarial de obtención de lucro, obviamente, obtención de un rédito, un beneficio, una ganancia, ¿sí? Entonces el tributo, lo que recae sobre esa renta potencial de las empresas, pretende, que en realidad yo no sé, no estoy muy de acuerdo, digamos, pero el concepto de la ley era ese, digamos, constituir un estímulo para el uso eficiente del capital mal utilizado o ocioso. O sea, cuando se creó la ley, los legisladores, digamos, establecieron esta imposición al patrimonio empresarial o la renta empresarial a los efectos de estimular, digamos, que empresas utilicen el capital que tienen, que está grabado por el impuesto, a los efectos que no sean mal utilizados o no lo tengan ocioso, digamos, no lo tengan ahí, digamos, sin trabajar o sin generar ingresos o beneficios. ¿Sí? Y también como todo impuesto en Argentina se creó como un impuesto temporal o transitorio o de emergencia. Generalmente siempre utilizan ese concepto de es un impuesto de emergencia y siempre tiene que financiar gran parte. Por ejemplo, este impuesto financia con el 90% todos los gastos de previsión social, o sea, son jubilaciones y demás, y otra vez un 10% se distribuyen en las provincias de acuerdo a la cantidad de jubilados o beneficiarios de previsión social que tengan. O sea, bien para financiar el sistema previsional que en la Argentina es deficitario, ¿sí? Que es deficitario, digamos, que paga más sueldos, o sea, paga más jubilaciones y pensiones de lo que se aporta en el mismo mes, ¿sí? Ustedes saben que todos los trabajadores activos pagamos nuestra jubilación, ¿sí? Y también la patronal paga contribuciones patronales, también paga la jubilación, obra social y demás, por cada empleado activo. Y la suma de los descuentos personales más las contribuciones patronales no llegan a financiar el gasto, digamos, que tiene el Estado en el mismo concepto que son la parte previsional. Entonces este impuesto entra, como muchos, digamos, pero este en particular, entra a buscar financiamiento para ese sistema que es deficitario. Obviamente se puso como una emergencia hasta que se subsane ese problema. Al día de hoy sigue prorrogado, ¿sí?
salió en el año 1998, era por 10 periodos fiscales, o sea, hasta el 2008. Estamos 2021. Sí, seguimos prorrogando, ¿sí? Pero bueno, es parte, digamos, de la naturaleza tributaria del régimen argentino. Bueno, ¿qué características tiene este impuesto a la ganancia mínima presunta, que en realidad no gana la ganancia, no grava la ganancia mínima presunta, sino el activo empresarial o la renta potencial empresarial, ¿sí? Primero, es un impuesto real, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera la característica del sujeto alcanzado, ¿sí? ¿Qué significa esto? No tiene en cuenta quién genera la renta, ¿sí? Directamente, si es un sujeto pasivo del impuesto, no considera su capacidad contributiva o quién es el sujeto o qué características reviste el sujeto, ¿sí? Directamente, fulano, o las sociedades comerciales, yo qué sé, tributan el impuesto y no considera más que eso, digamos, ¿sí? O sea, no considera nada personal encima, por eso es real. Después es periódico, porque también, como la mayoría de los impuestos, se determina y se abona en cada periodo fiscal, y en este caso también tiene un carácter anual, y todos los años se renueva. ¿Qué significa? Que al ser periódico, digamos que no hay un pago único cancelatorio, ¿sí? Yo cancelo un periodo fiscal y al año siguiente también toda la renta empresarial o el patrimonio empresarial afectado a la actividad empresarial vuelve a caer sobre el mismo impuesto y yo tengo que volver a liquidar y volver a pagar la cuota que corresponde por ese periodo fiscal, ¿sí? O sea, tiene un carácter sucesivo periódico. Y también, en este caso sí no hay progresividad, en este caso hay proporcionalidad, es proporcional. ¿Por qué? Porque tiene una tasa única, ¿sí? Es una tasa única para cualquier tipo de sujeto obligado o cualquier tipo de contribuyente, ¿sí? Acá no tengo en cuenta la capacidad contributiva, ¿sí? Como puede ser una empresa unipersonal, yo qué sé, por decirlo así, una boutique que está acá, puede ser el Chango Más, una cadena de supermercados, ¿sí? No considero la capacidad contributiva ni consideraciones personales, ¿sí? Entonces esto es bien proporcional. Y después es un impuesto directo, obviamente, porque la renta presunta o la ganancia potencial empresarial presunta está definida por un porcentaje de los activos empresariales que están afectados, obviamente, y esos activos son los que miden la capacidad contributiva, ¿sí? Y obviamente no se puede trasladar. ¿Qué significa? Yo grabo sobre ese porcentaje del capital empresarial que yo considero que tiene el contribuyente, que en este caso es una persona, es una sociedad o es una actividad empresarial, ¿sí? Y obviamente esta persona no lo puede trasladar a otra persona como si son los impuestos de consumo o impuestos internos que sí se trasladan, digamos, al que consume, ¿sí? Yo los pago, pero los vuelvo a cobrar, ¿sí? O los vuelvo a trasladar. ¿Sí? Entonces es un impuesto real, o sea, no es personal, no tiene en cuenta las características personales del sujeto del contribuyente. Es periódico, o sea, se renueva todos los años y no tiene un carácter cancelatorio, o sea, todos los años yo cancelo el periodo y vuelvo a tributar. Es proporcional, sí, es uno de los pocos impuestos de esta naturaleza que son proporcionales. La mayoría son progresivos o tienen progresividad en su tasa. Y también es directo porque no lo puedo trasladar, ¿sí? El porcentaje es la capacidad contributiva de los activos empresariales, lo soporta la empresa y no lo puedo trasladar a un tercero o a otro contribuyente. ¿Cuál es el hecho imponible? Vuelvo a lo mismo porque lo que le había explicado hoy, separamos los 4 aspectos al efecto de manejar un poco más de terminología. Primero está el aspecto material, ¿sí? Que es qué recae sobre el impuesto, qué activo en este caso, qué patrimonio, o qué renta empresarial, o qué activo empresarial. Y habla de activos existentes al cierre del ejercicio, ¿sí? Y aclara, son bienes afectados a la actividad empresarial, incluidos muebles rurales. Aclara, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, es agropecuaria, los muebles rurales también están incorporados dentro de este impuesto, ¿sí?
También está el aspecto temporal, ¿sí? Que daba un término o daba una vigencia del impuesto porque tenía un carácter transitorio de emergencia, por esto que yo le expliqué del tema de la seguridad social. Y bueno, pero tuvo prórroga sucesiva del impuesto y al día de hoy creo que se considera como un impuesto casi periódico. Después está el aspecto personal, es aquellos que son en la categoría 3 del impuesto a las ganancias, que son lo que yo le he explicado, los famosos sujetos de empresas, ¿sí? De cualquier tipo de actividad empresarial, ¿sí? Societaria, unipersonal, emprendimiento, o lo que fuera, que obviamente tenga un fin de lucro, como emprendimiento o como empresa. Y yo le puse entre paréntesis porque nombra la ley, ¿sí? Y es bastante extenso y va nombrando a todo lo que se incorpora, digamos, dentro de esta ganancia mínima presunta o que considera activo empresarial, ¿sí? Y esto es lo que yo le explicaba, que tiene un carácter real, digamos, graba al sujeto y al activo del sujeto, no tiene en cuenta cuestiones personales, ¿sí? Y habla de sociedades, todo tipo obviamente de sociedades comerciales, asociaciones, fundaciones, ¿sí? Empresas unipersonales, personas físicas titulares de bienes inmuebles rurales, o sea, personas físicas que tengan campos, ¿sí? Fideicomisos, ¿sí? Fondos comunes de inversión, que esos conceptos creo que ustedes lo manejan ya. ¿Saben qué es un fideicomiso? ¿Saben lo que es un fondo común de inversión? ¿Tienen conocimiento o no? Sí, no, capaz. No. Bueno, yo le cuento a grandes rasgos, digamos, generalmente los fondos de inversión y los fideicomisos son otra forma, otro tipo de instrumentos, generalmente financieros, que lo que hacen es, yo le doy dinero como inversión, en este caso puede ser un fondo común de inversión, para que una persona que es el administrador de ese fondo común invierta mi dinero en diferentes tipos de inversiones. El más común son, por ejemplo, inversiones inmobiliarias. Puede ser inversiones también bursátiles, de títulos, valores y demás. ¿Qué significa? Yo no soy un especialista en inmuebles ni en cuestiones bursátiles, de cotización de títulos. Pero yo, por ejemplo, puedo dar a un fondo común de inversión, por ejemplo, el Citibank, que tiene fondos comunes de inversión, que es un banco. Yo le doy dinero y él me garantiza una utilidad mínima y obviamente depende de la fluctuación o depende de valores del mercado, puedo ganar más. Pero eso depende de la inversión y demás. Como que yo invierto en ese fondo y somos muchos los inversores, obviamente, y todo el dinero nuestro de las inversiones de cada uno lo invierten en una cartera de inversiones. La cartera puede ser inmobiliaria, bursátil, yo qué sé, hay diferentes tipos, ¿sí? Entonces, esos fondos de inversiones se consideran parte de mi patrimonio, porque es una inversión que yo tengo, si bien yo no lo hago en forma directa, igual que los fideicomisos, ¿sí? Porque el fideicomiso hay un fiduciante, un fideicomisario y demás, yo pongo el dinero y ese fideicomiso a nombre mío y de todo el resto de los fideicomisantes invierte nuestro dinero o compra cosas, ¿sí? Depende de qué tipo de fideicomiso o fondos común de inversión sea. ¿Entendés? Entonces la ley toma eso como un patrimonio, esa inversión mía en estas formas de inversión o en estos instrumentos financieros de inversión, toma como parte patrimonial. No sé si quedó claro. La diferencia es que en lugar de yo hacer la inversión directa, yo lo hago a través de alguien, ¿sí? A través de un fondo, de un fideicomiso, a través de un fondo común de inversión y demás, ¿sí? Yo cedo mis valores para que otra persona los invierta y gane utilidad. Sería en síntesis eso. Y después está el aspecto espacial que en todo el territorio de la nación, o sea, el conjunto, digamos, de activos empresariales deben estar dentro del territorio nacional, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, este es un concepto también del impuesto, digamos, y lo habíamos visto también. Bueno, ahora vamos a la base imponible. Bueno, la base imponible son, o sea, qué recae sobre el impuesto y se va a aplicar la alícuota, sobre qué importe o qué evaluación se va a aplicarle a alícuota. En este caso va a ser todos los activos, tanto en el país
como en el exterior, de estas personas que vimos, o de estos sujetos obligados que vimos, ¿sí? Se evaluarán obviamente qué se toma como valor dentro de dentro establecido la legislación. Es muy amplia, yo no lo puse porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la base imponible obviamente tiene una evaluación económica, porque el tributo a ingresar por parte del contribuyente es un monto de dinero. Si bien hay países que aceptan pago en especies, generalmente en la mayor parte son sumas de dinero. Entonces la evaluación de la base imponible tiene que cuantificarse en moneda, en dinero, para yo aplicar una alícuota y ahí determinar el impuesto determinado y que deba ingresar el contribuyente en una fecha, en un vencimiento determinado. Entonces, en la base imponible se ve eso, y obviamente acá, como tengo una naturaleza tan amplia de hechos imponibles, tengo que establecer, digamos, estos activos en el país o en el extranjero, cómo lo voy a evaluar, ¿sí? Si es costo de valor de mercado, el costo de reposición, costo histórico más mejoras, yo qué sé, cotización a tal fecha, el 31 del 12, ¿sí? Por ejemplo, si son divisas o títulos, cotización a una determinada fecha y demás. Y ahí pone otra vez qué no serán computables o qué no se consideran computables como activos, ¿sí? Empresariales dentro del país o en el extranjero, ¿sí? Y no se computa dividendos percibidos, ¿sí? O sea, percibidos obviamente por los accionistas, ¿sí? Se considera que el dividendo que pagó la empresa y recibió el accionista, no se considera. Utilidades acreditadas o percibidas tampoco, ¿sí? Que en este caso sería el dividendo es en una sociedad de capital y las utilidades son en sociedades de personas, ¿sí? El valor de los bienes muebles amortizables en el primer uso, ¿sí? Hay muchos bienes muebles que se amortizan con su primer uso, o sea, se consumen con su primer uso, ¿sí? Entonces, en ese caso tampoco no se consideraría como parte del activo empresarial, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Excepto, en este caso pone automotores. Los automotores se consideran que tienen más de un uso y por lo tanto integran parte del activo y integrarían también parte del impuesto o parte del activo empresarial de la empresa. Si la empresa tiene una flota de automotores, de rodadas, ingresaría en este caso en el impuesto, y todos los otros bienes muebles amortizables con el primer uso no, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una instalación o puede ser, ¿sí?, diferentes tipos de un bien mueble, ¿sí?, que yo considero que no, ¿sí?, que se amortiza, digamos, con el primer uso. Y la construcción también, si la empresa, digamos, tiene invertido parte de su activo en construcciones, ustedes saben que construcciones es parte de bienes de capital y es parte del activo, ¿sí? Tampoco se puede sacar de la base imponible las construcciones de edificios nuevos o mejoras, siempre considerando que sean construcciones nuevas o mejoras realizadas dentro del periodo, ¿sí? Yo no puedo poner una construcción que tuvo 10 años atrás, ¿sí? Eso ya se considera parte del activo y de un inmueble y recae, digamos, sobre el impuesto. La alícuota, en este caso, es una vez que yo determino todos los activos empresariales y discrimino, digamos, los evalúo de acuerdo a la evaluación que corresponde a cada uno y detraigo o saco lo que no corresponde como numerador, se aplica, digamos, el 1% sobre esa diferencia o sobre esa base imponible a los efectos de determinar el impuesto, ¿sí? Este impuesto puede, o sea, el impuesto a la ganancia determinado para el mismo ejercicio podrá computarse como un pago a cuenta. O sea, lo que yo pagué por impuesto a las ganancias en el mismo periodo, yo puedo computar como pago a cuenta de este impuesto, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan hoy cuando hablamos del concepto que tenía el Estado de considerar si es independiente, si es parte del impuesto a la renta o si es un complemento? Y yo le decía que es un complemento. Si bien son impuestos separados, pero son complementarios entre sí. Bueno, esto es un claro ejemplo al momento de sancionar, digamos, la ley que
busca, digamos, el legislador que aquel que tenga ya una empresa y pague impuestos a las ganancias y por lo tanto está pagando ya por las ganancias de esta empresa o de la actividad empresarial como categoría 3, que eso que ya pagó por las ganancias o el beneficio o la renta, en este caso como que se compensa con el impuesto al activo empresarial que utilizó para generar esa renta, ¿sí? Lo que yo le explicaba hoy. ¿Sí? Una cosa es grabar el activo o el patrimonio y otra cosa es grabar la utilidad o el beneficio. Pero son dos conceptos que están asociados. ¿Sí? Yo todos los bienes que tengo dentro de mi empresa son los que generan la renta. ¿Sí? Entonces, son complementarios entre sí y es lo que la mayoría de los países adopta, digamos, cuando establecen impuestos que son muy similares o muy análogos. Entonces, en este caso, es el importe que yo pagué ya en el impuesto a las ganancias como sujeto a empresa categoría 3 y se presume que es la ganancia de este activo que me está grabando este impuesto, entonces se toma ya como parte de pago y lo que busca es que la fuente generadora del impuesto no desaparezca. ¿Sí? O sea, el patrimonio de la empresa, que es la que genera la ganancia, el impuesto a la ganancia, no desaparezca porque tiene que tributar un 35% de impuesto a la ganancia y a otra vez yo le pongo un 1% por el activo. ¿Sí? Entonces lo que busca es esa complementación entre sí. Obviamente, como todo impuesto, tiene exenciones. ¿Qué son las exenciones? Las exenciones son cuestiones formales que están dentro de las leyes, ¿sí? En este caso dentro de la 25063, que lo que el legislador busca es sacar del impuesto a determinadas actividades, si es objetiva, o determinados sujetos, si es subjetiva, que no deberían pagar este impuesto porque, por diferentes cuestiones primero de regresividad, o sea que el impuesto no corresponde que paguen porque ya pagan un concepto similar en otro impuesto, por cuestiones que no corresponden, por ejemplo una asociación sin fines de lucro que recae, eso es una fundación que recae como un sujeto que leímos, decía asociaciones, fundaciones, entonces un club de fútbol de barrio, que es una asociación civil, creadamente en la Argentina. Y no corresponde que pague este impuesto por los activos que tiene, porque no. Entonces, la ley, en este caso, establece estas. ¿Sí? En este caso tenemos algunas que son de carácter subjetivo y otras que son de carácter objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, viene situado en la provincia de Tierra del Fuego. En este caso, yo le explico, ustedes saben que Tierra del Fuego tiene una promoción industrial. ¿Sí? Es una provincia que teniendo en cuenta su condición geográfica y un clima muy intenso, digamos, ¿sí? Lo que se buscó es, para los pobladores de Tierra del Fuego, hacer un sistema de promoción industrial, que igual lo tiene San Luis también. Lo que busca es que empresas se instalen ahí para fabricar, producir, ensamblar determinados bienes y que tengan ciertos beneficios impositivos. En este caso queda bien claro acá que es un beneficio, no deben pagar, por ejemplo, este impuesto. Cualquier empresa que esté en las 22 provincias restantes paga. Si uno está en Tierra del Fuego, no paga. ¿Qué hace esto? Lo que busca la ley es que yo como empresa vaya y me instale en Tierra del Fuego porque tengo menos carga tributaria o carga impositiva. ¿Sí? Después también las acciones y participaciones de capital de empresas sujetas al impuesto y los aportes en tipo efectuados a cuenta de futuras integraciones de capital. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que aquellas acciones o participaciones de capital de otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de empresas, ¿sí? O sea, un grupo de empresas que tiene varias empresas a la vez, ¿sí? Que es muy común que hay grupos de empresas, ¿sí? Por decirlo así, Flecha Bus es dueño también de la empresa Godoy y también es dueña de empresa Puerto Tirol, por darle un ejemplo, ¿sí? Entonces, esas empresas o las acciones, o sea, yo empresa Flecha Bus, que tengo acciones o participaciones en otras empresas, ¿sí? Por los aportes que yo haga o los anticipos que haga a esas empresas que yo tengo, de integración de capital también está exento. ¿Sí? Lo que yo aporte o contribuye o integre, ¿sí? Yo soy Flecha Bus y agarro 100 millones de pesos para comprar colectivo de la empresa Godoy. Bueno, ese aporte, esa integración de capital que yo haga a otra empresa, que obviamente, porque estamos viendo acá que graba el activo empresarial,
Bueno, ese aporte o esa integración de capital también está exenta al impuesto. ¿Qué busca este apartado o este inciso? Eso, que haya inversión, ¿sí? Porque si yo grabo, la empresa que va a hacer no va a invertir en otras empresas de su grupo, ¿sí? Porque al invertir recae en el impuesto, ¿sabes? Yo pago el impuesto como activo empresarial de mi empresa y vuelvo a pagar otra vez ese dinero que yo tenía acá, ese activo, que volví a invertir en otra empresa de mi grupo, vuelvo a pagar el mismo impuesto. ¿Por qué? Porque la otra empresa recae también en el impuesto. Lo que buscó ahí es eso, es incentivar por un lado la inversión entre grupos de empresas y el otro lado que no haya una doble imposición, porque el activo es el mismo, es el activo de acá que yo tributo, paso a la otra empresa para que esa empresa tome como activo y lo vuelva a invertir, ¿sí? No sé si el concepto, digamos, quedó claro, pero lo que busca es eso, digamos, ¿sí? Después también tengo, bueno, los bienes del activo grabado que no superen un mínimo no imponible. Sí, el mínimo imponible era de 200.000 pesos, yo no sé si se actualizó o no, pero creo que era 200.000 el último, que se prorrogó hace poquito, eran 200.000 pesos. Espera un ratito, voy a poner un poco de luz. Un poco mejor. Sí, cuando no, también no supera el activo, o sea, el mínimo no imponible, no deben tributar. Era de 200.000 pesos, igual que son 3 millones en el caso de bienes personales. Entonces, los que superan tributan. ¿Sí? Los bienes entregados por los fiduciantes sujetos del impuesto a sus fiduciarios de FIDE sean también sujetos del gravamen. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que yo, lo que le expliqué hoy de los fondos de inversión o los fideicomisos, yo el dinero que entrego como una inversión a un fiduciario, a un fondo fiduciario, que ya es sujeto al impuesto, porque los fondos fiduciarios y las cuentas comunes de inversión también son, yo no puedo tributar como patrimonio de fiduciarios y otra vez el fideicomiso volver a tributar. ¿Sí? Entonces lo que busca es que esos fondos que yo otorgo para una inversión a un fondo fiduciario también están exentos porque el fondo fiduciario es el que ya paga el impuesto. ¿Sí? Y lo que busca también esto que no haya una doble imposición y por lo otro lado que incentivar a la inversión, digamos, o al capital, que no haya capital ocioso, digamos, y que yo no tenga el dinero, sino que lo ponga a invertir en un fondo, en este caso, o en un fideicomiso. ¿Sí? También lo mismo las cuotas, parte de los fondos comunes de inversión. Esto que yo le había explicado hoy, que esta parte de mi activo que yo quiero poner a invertir y dejar de ser ocioso, ¿sí? Que yo tengo en mi empresa, este excedente o este beneficio, en lugar de capitalizar en mi empresa, yo que sé, comprar más mercadería o abrir otra sucursal o un capital fijo, yo que sé, comprar una maquinaria, lo que yo hago es invertir ese capital que no sea ocioso en un fondo común de inversión, ¿sí? Que yo le expliqué. Entonces también esas cuotas que yo aporto a estos fondos comunes de inversión tampoco estarían grabados. ¿Por qué? Porque el fondo común de inversión es el que ya está pagando como activo del fondo común de inversión. ¿Sí? Está pagando el impuesto. ¿Sí? También excluye a las cooperativas, esto es bien subjetivo, ¿sí? A las cooperativas, a las asociaciones, fundaciones, entidades civiles, religiosas, mutuales, deportivas y de cultura física. ¿Sí? Eso dice la ley. ¿Sí? También estarían por fuera del gravamen porque considera que estas asociaciones, si bien están grabadas porque cuando leíamos los sujetos decía bien, sociedades, asociaciones, fundaciones, o sea, lo enumeraba, como las que tienen esta característica de ser civiles, religiosas, mutuales, deportivas o de cultura, por el objeto que tienen, digamos, que se consideran sociales o que prestan un tipo de fin social al Estado o beneficio social a sus asociados y generalmente no buscan fines de lucro, sino prestar servicios o de asociación o de prestación y demás. Entonces la ley también considera que deben estar afuera. Y en este caso es bien subjetiva, es por ser una cooperativa, por ejemplo, de trabajo, por ser una asociación civil.
¿sí? No hay más requerimiento que eso, no se mide el activo, ni si supera el mínimo imponible, ni otras cuestiones subjetivas, ni el tipo de actividades que tenga, ¿sí? Y también instituciones sin fines de lucro internacionales, ¿sí? Por ejemplo, las ONG, yo qué sé, UNICEF Argentina, ¿sí? Que generalmente tienen un carácter universal, un carácter internacional, que tienen una sede en la Argentina, si bien también recaen como una institución dentro del impuesto, considera eso, si la ley ahí lo que habla de reciprocidad, ¿qué sería? Que también que el mismo impuesto no sea cobrado a esta institución en su país de origen o en sus otras filiales. Si requiere esta reciprocidad. Entonces también si no se cobra, acá tampoco se le cobra o algo así. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Quieren hacer algún comentario? Vamos bien, parece. ¿Es entendible lo que le vengo explicando yo del punto de vista de la imposición del patrimonio por parte del Estado? Sí, ¿Sí? profe. Lo que yo... Sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es, en realidad ahora entraría con otro impuesto, pero lo voy a dejar para la clase que viene porque también tengo que sumar impuesto inmobiliario, que también es un impuesto que grava, ¿sí? El patrimonio, grava los inmuebles en este caso, y hay una distinción entre urbano y rurales, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, en la provincia de Formosa hay un impuesto, generalmente, todo esto que venimos hablando son impuestos nacionales, lo cobra, el sujeto activo es el Estado Nacional y en este caso la FIP. Este también impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas y asociaciones indivisas también es un impuesto nacional, que es una ley, la 23.905, y se aplica también en todo el país. Pero después hay otros impuestos al patrimonio que sí ya son de naturaleza ya provincial o municipal. En el caso del impuesto inmobiliario, por ejemplo, tiene esa naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, el impuesto inmobiliario urbano lo cobran los municipios, ¿sí? Y el impuesto inmobiliario rural lo cobra la provincia. Por ejemplo, acá en Formosa es así. El impuesto inmobiliario rural lo cobra Rentas, la Dirección General de Rentas. Y el impuesto inmobiliario urbano lo cobra la Municipalidad de Formosa, o la Municipalidad de la Ciudad de Florida, o la Municipalidad. ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a ver con más detenimiento en la clase que viene, y la parte está el impuesto a las transferencias de inmuebles para personas físicas y sucesiones. En síntesis, hoy lo que vimos o tratamos de ver o yo hablarle a ustedes es de la imposición sobre el patrimonio, ¿sí? Siempre cuando hablamos de imposición es la capacidad del Estado de imponer un tributo, ¿sí? Acuérdense que dentro de la imposición hay tributos, contribuciones, tasas y contribuciones, ¿sí? El caso de las tasas y las contribuciones siempre hay una contraprestación, o sea, hay un servicio prestado o una mejora en forma individual o un servicio en forma individual prestado por el Estado. En el caso del tributo no es así, no hay una contraprestación por parte del Estado. Yo contribuyo por un hecho imponible o por una exteriorización de algún tipo de concepto, sea renta, patrimonio, consumo, transferencia, lo que fuera, que el Estado cree o considera que yo debo contribuir con una parte de eso al sostenimiento del gasto del Estado o al conjunto de gastos que tiene el Estado que lo destina a la prestación de servicios que son comunes o colectivos o son para todos. ¿Sí? Gran parte de esos gastos del Estado que solamente pueden ser prestados al Estado y no por el mercado se financian con impuestos. Y esto ustedes saben, digamos, y surge no solamente del sistema argentino, sino en todo el mundo. Así, gran parte de la forma como se financia el Estado son a través de impuestos. Y en este caso vimos una imposición o cómo trata de gravar al patrimonio o a la riqueza de personas físicas, que es como en el caso de bienes personales o sucesiones indivisas, o si no también trata de gravar con otro impuesto al patrimonio o al activo o a la renta empresarial, o al patrimonio afectado a la renta empresarial. ¿Sí? Y obviamente, como necesitamos darle un principio, una legalidad a todo esto, surge de una ley, que es el análisis de la ley, vimos, obviamente el análisis de las finanzas públicas, de qué considero el hecho, cuál es la base, cuál es la alicuota, cuál es el sujeto que debe pagar, cuál es el sujeto que lo debo excluir del impuesto porque no corresponde o porque va a ser regresivo para el tipo de actividad que hace, o no corresponde directamente a que tribute, yo qué sé,
una asociación civil, yo qué sé, la escuelita de fútbol acá, los portuaritos, no le voy a cobrar mínima presunta, ¿sí? Por una cuestión, ¿sí? Inclusive de lógica. O yo que sé, a la Madre Católica de Formosa, ¿sí? Que tiene una asociación, ¿sí? O a UNICEF Argentina, no le voy a cobrar mínima presunta ni nada. Entonces los busco, digamos, excluir, ¿sí? Y obviamente darle un marco legal a esto, porque yo tengo que garantizar esa recaudación por parte del Estado que es propia de nuestra disciplina, que es las finanzas públicas, ¿sí? Yo tengo que ver la forma de financiar los gastos y tengo que ir buscando hechos económicos o hechos imponibles, ¿sí? Y darle un marco, pero ese marco tiene que ser dentro de varios principios, ¿sí? Y el principal que yo siempre le enumero, que es el de legalidad. Yo no puedo cobrar algo que está por fuera de la facultad del Estado, que no corresponde, o que ese impuesto o esa carga haga que muera la fuente que lo genera, ¿sí? Que sea regresivo. Entonces yo tengo que ir merituando o evaluando todos estos conceptos, digamos, para imponer esta carga a través de una ley, ¿sí? Y todo esto es lo que se sanciona en el Congreso de la Nación a partir de un proyecto presentado por cualquiera, por el Poder Ejecutivo, generalmente lo presenta el Poder Ejecutivo, o por, inclusive puede ser por un diputado, ¿sí? O un senador. Generalmente, por ejemplo, ahora el impuesto a las grandes riquezas fue presentado por un diputado, por dos diputados en realidad, ¿sí? Entonces puede tener iniciativa en cualquiera de las formas, pero es tratada por el Congreso y siempre tiene que salir por ley. Y después tiene que estar reglamentada por un decreto del Poder Ejecutivo. Bueno, con esto finalizo la clase de hoy, creo que ya son bastante conceptos. La clase que viene, ¿le parece bien el viernes a las 3:30, 4 de la tarde y la hacemos hasta las 5:30, 6? Si a usted le parece, ¿están de acuerdo? ¿O qué horario ¿Puede le queda repetir, mejor o qué profe, día qué le queda día? mejor? El viernes hay a las 6, me parece. Y bueno, si le parece el viernes antes, no quieren, o el jueves, dígame usted, yo no tengo problema mientras sea el horario de tarde. El viernes, profe. El viernes, entonces tendría que ser viernes 3:30, 15:30, entonces así le queda un tiempo. Hacemos hasta las 17 y le queda un tiempito hasta las 18 para comenzar la otra clase. ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí, profe. Bueno, Así terminamos la unidad porque lastimosamente esta semana otra vez perdimos el lunes y tenemos un programa que la verdad que tenemos que terminar antes de los llamados de diciembre, ¿sí? Entonces tenemos que dar una unidad por semana. Sí, yo ya le expliqué, ya hablamos 1000 veces de este tema, pero bueno, tenemos que tener esta vorágine, digamos, de ir una unidad por semana por una cuestión de determinar el cronograma de las 10 unidades dentro del semestre también, de un semestre de 2 meses, inclusive casi menos de 2 meses. ¿Sí? Eso Se va a también, el guiar por viernes los que viene le mando, llamados de diciembre, profe, en enero recién rendimos. en realidad hay un llamado creo en diciembre y otro en enero. No, en enero. No, en enero Bueno, igual, comienzan, profe. en enero, bueno, yo igual tengo que terminar el calendario académico antes del 23, creo el 22. Sí, pues yo también tengo que pasar las 2 notas de parciales antes de esa fecha. 18 creo que tienen que cerrar todo. Parece. ¿Cómo? Creo que 18 tienen que cerrar todo. Sí, nos dan un plazo para cerrar las notas y demás. En realidad tenemos un plazo, el 18 es una fecha, pero tenemos un plazo siempre, nos permiten unos días más. Pero sí yo tengo que cerrar las notas con 2 notas de parciales para esa fecha. Otra cuestión, desde mañana pasado empiezo a corregir, las notas van a salir en el aula virtual, porque en el mismo aula yo voy poniendo la nota y eso va como nota del primer parcial, ¿sí? Cualquier comentario que quieran hacer en forma personal, lo hacemos por mail, ¿sí? Yo le contesto en cada uno de los trabajos y bueno, por ahí si no están de acuerdo con la nota o tienen algunas cuestiones que plantearme, lo hacemos por el Gmail, digamos, y bueno. Sí, pero las notas recién van a estar, digamos, para el fin de semana. Voy a ir corrigiendo, desde mañana arranco y bueno, voy a tratar de corregir lo más rápido posible. Bueno, entonces, Bueno, profe. pues continuamos entonces el viernes 15:30, yo le mando la invitación en estos días
Y bueno, también el viernes hablamos ya también de la nota esta y bueno, y cerramos también la unidad número 7. Bueno, Bueno, hasta luego, nos vemos el viernes. chao, chao. Chao, profe.